Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Están avisando que nos acabamos de conectar en directo y bueno, creo que el live de hoy va a ser muy interesante porque, bueno, tengo un invitado súper especial que es el doctor Luis Miguel Campos, entonces yo creo que va a estar muy interesante. Y voy a esperar un poquito a que él se conecte. Yo creo que estaba disponible, pero bueno, con lo ocupado que suele estar, espero que no le haya salido algo. Ah, por aquí lo veo, a ver si lo voy a invitar a conectarse. Ajá, ahí está. A ver si me deja. Ahí vamos. Listo. Por aquí lo tengo ya. No me deja. A ver. Ahí está, sí está. Hola, Hola, Faina, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Qué Bien, bueno verte. no, hombre, me da más gusto a mí. ¿Se, Qué se me escucha bueno. bien? Yo te escucho perfecto. Voy a preguntar si las personas que se están conectando nos escuchan bien, pero yo te escucho perfectamente y te veo muy bien después de un montón de tiempo, ¿eh? Sí. Ya Hace no, ya no uno. puedo creer el tiempo que ha pasado. Madre mía, es que el tiempo vuela. Me hace mucha gracia porque yo cuando te envío fotos de los niños ya dices, bueno, ¿cómo puede ser? Sí, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Sí, nos dicen por ahí que se escucha muy bien. Así que, bueno, pues Perfecto. antes que nada yo lo que quería era que hicieras una breve presentación de quién eres. Yo le he comentado a mi audiencia bueno, pues que eres uno de los doctores más importantes en fertilidad por allá por México, que tuve la suerte Gracias. de conocerte y de ser tu paciente. Y bueno, cuéntanos un poquito tú sobre ti. Bueno, yo creo que para mí el mejor currículum que puedo dar es que tengo la dicha de hacer lo que más me apasiona desde el punto de Ujú, vista profesional. Y que ujú. afortunadamente además la vida me ha dado grandes regalos, que son mi familia y mis pacientes. Y que eso creo que es el mejor currículum que puedo dar. Pero bueno, yo soy de una región de México que es Michoacán, Ujú, morí en Michoacán, estudié medicina, hice mi especialidad de ginecología y obstetricia en un hospital especializado en la mujer en mi localidad y hice en el Hospital Español de México reproducción. Tuve un entrenamiento también en endoscopia ginecológica, entrenamiento en Estados Unidos, en New ujú. Hope Fertility Center, New York, para también tratamientos de mínima estimulación, que además pues es a lo que hoy me dedico. Y bueno, pues he Ujú. tenido la oportunidad de compartir de muchas maneras lo que hacemos al estar aquí contigo, pero Sí. también de manera, eh, bueno, de manera académica. Y Ujú. bueno, pues esto me gusta, compartir, transmitir información a Qué bueno. pacientes y a otros y a profesionales. Sí, qué bueno. Y además se nota, o sea, se nota eso que decías que haces lo que te apasiona porque pues lo transmites. Y yo como paciente lo he vivido, pero bueno, de eso hablaremos un poco más, un poco más adelante. Sí, Bueno, compartiré un poco de cómo fue mi experiencia y eso, pues mi intención también hoy al tenerte a ti aquí es como sé que te gusta informar y que te gusta compartir lo que sabes, pues dar un poquito de luz. Muchas de las personas que siguen mi cuenta pues están empezando o viviendo estos momentos que a mí también me tocó. Entonces, bueno, pues por aclarar un poco si podemos aportar algo de luz a su camino. Y bueno, pues un poco como introducción me gustaría saber qué te encuentras hoy en día, hoy por hoy en tu consulta, ¿no? O sea, qué tipo de problemas eh, son como los más frecuentes cuando una mujer, cuando una pareja o una mujer sola, el caso que sea, se acerca a tu consulta. bueno, pues siempre va a haber los problemas tradicionales de fertilidad, como la endometriosis, bueno, que en realidad la endometriosis no es igual a infertilidad, pero es un contexto en el área reproductiva, miomas, mismo caso,
problemas de las trompas, que es el clásico y tradicional. Pero hoy por hoy, quizá, por lo menos en mi práctica y mi estadística, es el tema relacionado con edad. Y algo Ujú, que hago mucho hincapié siempre, es muy importante que la paciente crea y sepa que es joven, ujú. porque empezar a encontrar un impacto negativo o de una autopercepción de que ya estoy vieja para eso, esa palabra no debe existir. Somos Sí. jóvenes, cada vez hay más acceso a salud y finalmente pues, hay algunas recomendaciones que hablaremos un poquito más adelante que nos ayudan a reafirmar esta parte. Pero el Ujú. tema de edad desde el punto de vista biológico es quizá de los más frecuentes y también me da gusto saber que hay nuevos modelos de familia que se están integrando y que también se ha vuelto una de nuestras prácticas más Ujú. frecuentes. Justo lo que decías de la edad, lo comentaba yo el otro día, porque a veces, o sea, cuando vas a una clínica de reproducción asistida con 35 años y de repente parece, depende de quién, de qué clínica, ¿no? Te da la sensación de que no, es que claro, tu calidad, tu reserva ovárica, no sé. Y justo lo que decías, ¿no? Es como que tú misma te bloqueas porque esa creencia, ¿no? De ya estoy vieja para esto, o sea, me da la impresión de que todos los indicadores dicen que ya no lo voy a poder conseguir, ¿no? Entonces, esto que has dicho tú da como mucha tranquilidad así para empezar, ¿no? O sea, hay soluciones y hay posibilidades, aunque tengas más de 35 años, porque es que hoy en día, con cómo es nuestra sociedad, cada vez somos mamás más tarde. Por supuesto. Y es que hoy en día tenemos muchas obstáculos, muchos retos como sociedad y como individuos, Ujú. y buscamos también cierto punto de nuestras vidas para decir, estamos listos. Exacto. Escuchaba hace poco hablar a un sociólogo americano y que daba una recomendación muy puntual y era, mm, es buscar no buscar esperar el 100% de cumplir tus objetivos, expectativas y metas para buscar el tema de familia, Ujú. sino puedes partir del 30% de las metas que te has fijado. Sí. Entonces, sí, esto es muy sensible a edad, pero también, afortunadamente, la tecnología nos ha dado un escalón más. Y Ujú. cada año, cada 5 años, esto nos está permitiendo abrirle más las puertas de opciones. Ujú. Entonces, también esto es muy importante, que no se sientan con y esto es, creo que te lo dije a ti en algún momento, yo hago Sí. lo que sea por mis pacientes, pero la regla del juego es, primero, cero culpas, porque muchas veces también es muy importante y muy frecuente que los pacientes tienen una autopercepción de culpa. De, ¿por qué Justo, no hice esto antes? justo era ¿Por lo qué que te no tomé iba. estas? ¿Por qué tomé decisiones? Nada, nada. Eso hay que Exacto. dejarlo atrás. Estamos en el hoy y ahora Ujú. y estamos en un barco. Y el médico debe sumarse a ese barco, a ese proyecto de esta familia. Que Ujú. además, como les digo a los pacientes, no estamos ayudando a formar una familia. La familia ya existe. La Ujú. familia, que es la pareja, La pareja. o incluso la mamá que va a enfrentar ser mamá sola, Ujú. ya es una familia, ya es un núcleo. Y Núcleo. entonces se trata de ayudarle a crecer y por eso, pues todas mis recomendaciones de ver cómo está su estado de salud, de alimentación y estilo de vida. Justo lo que te iba a comentar es eso, ¿no? ¿En qué estado? O sea, el estado físico, ¿no? Que es lo que hablabas antes, ¿no? De problemas, pues, de reserva ovárica, endometriosis, trompas y demás, pero ¿cuál es el estado emocional y mental de la mujer que llega a la consulta, ¿no? Porque antes de llegar ahí ha habido ya como un proceso previo, porque, claro, pues una lo intenta naturalmente antes de llegar a una clínica, normalmente antes de llegar a una clínica de fertilidad. ¿Tú qué percibes de tus pacientes? O sea, una de las cosas que me has comentado es la culpa, ¿no? El por qué no hice esto antes. Y yo creo que en segundo lugar, el tema más frecuente es el tema de ansiedad. Y la ansiedad es un problema que es muy frecuente y cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Yo creo que tiene que ver muchos factores. Quizás se recrudeció en estos tiempos por la pandemia, porque al final, pues el estar en un confinamiento, el estar con una incertidumbre. Uh -huh, Y, y ese sería el tercero, la uh incertidumbre. -huh, la Y incertidumbre. finalmente, quizá no es el último,
pero también depresión. Y entonces a veces desafortunadamente vemos una combinación de todos los que acabamos de mencionar. Y para mí es tan importante el estado físico como el estado mental de los pacientes. Ujú. Entonces, creo que siempre es muy importante y es parte del quehacer médico hablar muy puntualmente de qué podemos esperar. Pero Ujú. también, bueno, en lo personal a mí la vida me puso del otro lado del escritorio, porque también con mi esposa en algún punto de nuestras vidas, bueno, estuve a punto de quedarme sin esposa por una enfermedad autoinmune y afortunadamente fue de ese 20% que logra salir adelante. Wow. Ujú. Y en algún punto nos dijeron, bueno, olvídense ustedes de ser papás. Imagínate a alguien que se dedica a la reproducción, que me Qué gustan los fuerte. niños, Ujú. y te dicen, no vas a poder ser papá. Entonces, siempre creo que uno como humano debe buscar de las desventajas, de buscar de las caídas, buscar levantarse más fuerte y buscar la fortaleza que te da ese tipo de cosas, ¿no? Y para mí, lejos de verlo como que sí lo fue, algo traumático, para mí fue y es algo de lo que estoy agradecido con la vida, que me haya puesto ese reto, porque también hoy por hoy sé, si bien no al 100% lo que ven los pacientes, por lo menos sé que lo que es estar del otro lado. Del otro Entonces, lado. el manejo de las emociones es muy complejo. Ujú. Entonces, yo creo siempre en la filosofía de crear una identidad, una química especial con tu paciente. Pero porque genuinamente en lo personal me nace, y al igual que Ujú. seguramente muchos otros que también lo hacen con ese genuino interés. Pero también parte de ello es, y lo que aprendí como paciente, es el que no solamente es el dar la información, el cómo lo das importa muchísimo como médico, pero también entender como paciente que no hay que esperar, igual que el médico, no decir lo que el paciente quiere escuchar o no querer escuchar lo que queremos escuchar como paciente, sino decir las cosas como son, con toda la Ujú. claridad. Pero Ujú. también si el médico deja de lado esa parte humana, que siempre debe estar de la mano con todo, cualquier proyecto de salud, con cualquier problema de salud, Ujú. si dejamos de un lado la parte humana, si no le hacemos ver y sentir a los pacientes que es parte esencial y que somos unos guías. Ya la medicina, tú lo sabes, ha cambiado y está Sí. revolucionándose de una manera Ujú. que a veces es difícil alcanzar Ujú. publicaciones, información, pero creo que el médico ya no debe ser el médico de antes de, te tomas esto porque debe ser así, porque lo dice las guías, porque yo lo digo. No, Ujú. creo que debemos ser mucho más flexibles, más abiertos a todos Más estos abierto. cambios, Sí. pero también considerarnos ya no como, como no solo el director de orquesta, sino más bien como un guía que va en este camino y en esta travesía por la que van nuestros pacientes, porque además ya vienen con un gran desgaste. Muchas Exacto. veces yo veo pacientes, quizá llevamos la consigna al llamarnos como nos llamamos, New Hope, Ujú. y entonces ya vemos muchos pacientes que ya han pasado por muchos procesos. Sí. Entonces, algo que también importante les digo, aparte de cero culpas, mi segunda regla es lo que quedó, lo que se hizo en el pasado o ya no se hizo, ya quedó atrás. Es Ujú. mover hacia adelante Justo. y seguir moviéndonos siempre hacia adelante. Justo. Yo, fíjate que ahora que dices lo de New Hope, es una anécdota que creo que no le comentaba a nadie, pero me acuerdo cuando llegué a New Hope que yo venía también rebotada de una experiencia con un doctor, que era mi primer tratamiento, mi primer ciclo, todo, la primera vez que hacía esto, incluso viajé a Nueva York para que me viera este doctor. Y la primera cosa, bueno, la segunda cosa que me dijo, me vio en la consulta y luego nos sentamos en su despacho y me dijo, bueno, nos dijo, no vas a lograr un embarazo, ve pensando en la gestación subrogada, ¿no? Entonces fue como un shock porque yo estaba recién llegada al mundo este, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegué a New Hope me dieron una carpetita, el primer día que salí con la información, ¿no? Y en la carpetita que ella ponía, vas a ser mamá. Y eso a mí me provocó como unos sentimientos encontrados, lo que decías de que ya venimos con un
una carga, ¿no? Porque era como, por un lado era la ilusión, porque no era te voy a ayudar a que tal, no era vas a ser mamá, así, afirmando. Y por otro lado era como, ¿cómo se atreven? O sea, a crearme esta esperanza, tú fíjate, ¿no? O sea, a darme esta certeza. Y fue como muy, luego con el tiempo lo pensé y digo, es que lo que hablabas de la parte mental, por supuesto tenemos que hablar las cosas como son, pero también uno tiene que intentar, en la medida de lo posible, poner esperanza. O sea, Claro. el nombre de la clínica de la que formas parte es Nueva Esperanza, ¿no? Es que tienes que vivirlo con esperanza y tienes que vivirlo con ilusión, porque tu estado mental influye tanto en cómo está tu cuerpo, en cómo tú afrontas cada tratamiento, si te toca una estimulación, si te toca una medicación, o sea, cada uno de los pasos, el estado emocional, yo creo que se refleja directamente en el estado físico, ¿no? Entonces, pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentabas de la manera en la que tiene que comunicar o en la que debería comunicar el doctor, etcétera, ¿no? Y me gustaría que me comentaras un poco lo que decías, ¿no? Que el tratamiento que utilizan ustedes y en lo que tú eres especialista es un tratamiento que en realidad es como súper, a mí, que fue lo que me ayudó muchísimo. Primero que fue como muy personalizado. Yo me di cuenta que tú enseguida era como, bueno, este endometrio debería ser de tal manera o debería responder de tal manera, pero el tuyo no es así, el tuyo en un ciclo natural va muchísimo mejor, entonces hagámoslo natural. No era como que era muy personalizado y yo sentía que no era como una más de las que como una metodología estándar que se sigue, sino que era muy para mí, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras qué tratamiento, qué es lo que mejor te está funcionando y un poco en qué se diferencia de la fecundación in vitro así en general, ¿no? Que más o menos ya sabemos que es una estimulación ovárica y que te tienes que inyectar artificialmente hormonas para que tu cuerpo genere, ¿no? Muchísimos más óvulos de los que debería en un solo ciclo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Pues fíjate que, y de hecho en algún punto fue tema de mucha polémica y de mucha, vaya, de crítica, ¿no? Fuimos objeto de crítica. Tú sabes que trabajo con Alejandro Chávez, que es Sí. nuestro director nacional. Él está ahorita, de hecho ahorita está en Inglaterra, está en Canterville, y llegando, él ya tenía invitaciones a dar pláticas. Dicen que uno no puede ser profeta en su propia tierra. Sí. Y es Es cierto. complicado. Pero la realidad es que siempre he sido muy inquieto en el área de investigación y creo que uno como médico y también como paciente, uno debe reinventarse Ujú. en todo lo que hagamos. Entonces, yo tenía, vamos a decirlo de alguna manera, una zona de confort. Yo fui invitado a seguir colaborando en el Hospital Español. Quédate aquí, es tu casa, aquí te formaste, te queremos que trabajes con nosotros y pues fue para mí un honor. Yo, Ujú. pues tú lo sabes, yo tenía el consultorio mismo, hubiera sido Ujú. más sencillo. Sí. Entonces, cuando a mí recibí un día una llamada de Alejandro Chávez, oye, me interesa conocerte, me interesa que nos conozcas también. Ujú. Y cuando vi que era un mundo totalmente distinto, eh, fue que pues, me enganché y dije, esto es lo que yo he estado buscando, porque yo veía que, por ejemplo, después de una estimulación, que además a veces llegaban a ser demasiado agresivas, yo Sí. siempre veía y veía publicaciones cómo iban haciendo los cambios y la reducción de cantidad de medicamentos. Dije, bueno, es que no solamente es el medicamento, porque al final después de tener N número de óvulos, 15 óvulos, 20 óvulos, te quedas con 2, 3, 4 embriones. Ujú. Siempre tuve esa inquietud, ¿no? Y como por arte de magia llega New Hope a mi vida, yo no lo busqué. Yo había Ujú. leído algunas publicaciones de Japón, del doctor Teramoto, que fue de los innovadores en la mínima estimulación. Pero lo que llegaba hacia este lado de América, pues era muy poco, ¿no? Entonces, Ujú. en algún punto Japón
por temas de legislación, decide no aprobar la congelación. Ya hoy en día es diferente la ley, pero no podías congelar nada. Entonces, ustedes saben cómo son los japoneses, son muy eficientes, muy Sí. ordenados. Un Ujú, coche japonés hoy en día es, piensas en un coche japonés, piensas en un coche pequeño y eficiente, que te lleva ujú, del punto A al punto B ujú, de manera eficiente. ujú, Piensas en un coche americano, pues piensas en un coche con toda la potencia y que te lleve igual del punto A al punto B. ujú, Entonces, se traspoló este modelo ujú, y, y John, bueno, también fue mi mentor en Nueva York, y John Sang, que es de China además, eh, junto con Osamu Kato de Kato Ladies Clinic, crearon un nuevo concepto, ¿no? El traspolar esta baja estimulación hacia los tratamientos de fertilización in vitro, pero de ahí se empezó a traspolar a todos los casos. No todas las pacientes son candidatas, debo decirle, pero para aterrizar toda esta información llega a América como un concepto para generar la estimulación de los ovarios con la menor cantidad de medicamento posible. Pero esto no significa que tengamos que seguir una receta, pero con poco medicamento. Tiene muchas razones. Primero, esta parte que te decía, ¿por qué estimular de manera tan agresiva si al final te vas a quedar con un número limitado de embriones? ujú, exacto. Entonces, ¿por qué no estimular un poco? Pero parte de ello es, al estimular poco, es no solamente usar menos dosis de medicamentos, sino aprender de las hormonas. Vamos a ponerte de ejemplo, las hormonas de Faina, cómo están al Ujú, principio del ciclo. Y ujú, entonces es generar un motor híbrido entre las hormonas de tu cerebro y las hormonas que aportamos de manera exógena. Y ujú, entonces es trabajar de la manera más amigable con tu cuerpo. ¿Qué ujú, implicaciones tiene? Y siempre pongo este ejemplo, creo que es el que más ad hoc queda en este tipo de casos, es cuando tú eres maestro y tienes un grupo de alumnos enfrente de ti, si es una pregunta sencilla, es probable que la mayoría te levante la mano. Pero cuando haces una pregunta más compleja, más específica, más especial, más difícil, solamente uno o dos alumnos te levantarán la mano. Y esta es una comunicación que se crea, y esto es, perdón por el ejemplo, pero esto es más o menos lo que ocurre entre el diálogo que hacemos entre los medicamentos, las hormonas de la paciente y por otro lado el ovario. el ovario, ajá. Y entonces es decirle y darle una comunicación al ovario y que los folículos, porque son estas bolsitas que tienen, cada uno contiene un óvulo, que tengan los receptores o estas antenitas que están en la superficie de su membrana celular, le levante la mano a través Esos son de, los alumnos, ¿no? son los alumnos. Entonces tú estás creando este estímulo con un diálogo con la menor cantidad de medicamento. Ujú, Y ujú. entonces los folículos que en teoría tengan la mejor calidad de receptores son los que van a responder y por ende también en teoría son los que mejor calidad de óvulo pudiera tener. Que esa Entonces, es la ventaja, ¿no? En que vas a tener un embrión, en teoría, con más probabilidades de ser viable. exactamente. Y entonces empiezas con esto además, si te acuerdas, bueno, pues entonces nosotros estamos midiendo hormonas de manera continua, precisamente para seguir que, que los folículos, que los ovarios nos digan cómo vamos y qué Ujú, necesitan para ayudarles. ujú, Y entonces, por eso cada paciente para nosotros es un universo y cada tratamiento es distinto. ¿Qué implicaciones tiene esto además? Menos cantidad de inyecciones, que al final, bueno, de todos modos las inyecciones no hemos llegado al punto en el que las podemos evitar, ujú, pero que sean las menos posible. ujú, ¿Qué más? Que sea también una cantidad de cambios o efectos adversos menor. ujú, Costos ujú, distintos, porque el medicamento empleado en reproducción es bastante caro y nosotros estamos empleando entre un 30 y un 50% del ujú, medicamento usado de manera convencional. ujú, Y finalmente también hay aquí una cuestión y la cuestión de ética.
Y es ¿por qué generar tantos embriones supernumerarios? Si al final es porque también no todos los embriones, y esto hay que entenderlo, no todos los óvulos van a fecundar, no todos los óvulos se van a desarrollar de manera adecuada y no todos van a dar embarazo. Entonces tampoco estamos peleados con los números, sino que simple y sencillamente es estimular para tener la mejor respuesta posible, para tener los óvulos de la mejor calidad posible. Y tú comentabas algo muy importante, que no es un protocolo estándar, lo cual es correcto. Pero lo que sí es un estándar, y perdonarás el ejemplo, bueno, yo soy un amante del café y del té, entonces digo, y no a todos les gusta, y bueno, Ujú. voy a decir como decimos aquí en México, un golazo, pero bueno, tú vas a un Sí. Starbucks, o bueno, una cadena de cafés, y Ujú, vas a Dubái, vas a Los Ángeles, vas a Madrid, y el café te sabe igual, te lo ujú, sirven igual, ujú. en el mismo tiempo, y es la misma experiencia. Y eso es parte de lo que hemos hecho también, porque al final, si vamos a trabajar con un número limitado de óvulos, aquí es donde sí entra la parte de procesos estandarizados, pero son KPIs, que son Key Performance Index, y Ujú, nosotros nos hemos encargado de que cada laboratorio que tenemos tenga esos índices de performance, ¿no? ujú, ujú, Entonces, otra vez es combinar algo estándar, pero que es la ujú. parte técnica del laboratorio, darle el mejor ambiente a cada ovulito, a cada embrión, combinado de el diseño y personalización del tratamiento para cada paciente. Y Claro. por último, hace poco, el año pasado, y créeme que se me quebró la voz cuando estaba leyendo un artículo de la Ujú, American Society, donde decía que si la dosis total de medicamento, de Total FSH, tiene bueno, lo describe como tiene un negative impact on ujú. donor recipient IVF treatments. O sea, que sí la dosis total de medicamento sí tiene un efecto negativo. Entonces, esto para mí representó que después de 10 años, alguien más Exacto. nos diera la razón. Te diera la Y, razón, ajá. y entonces para nosotros esto, el darles un lugar especial a cada paciente y darles la mejor oportunidad, pero siendo también muy claros y cuidar las emociones también, con todo este Ujú, desgaste, decir desde el principio, mira, tenemos esto, y todavía no se me va a olvidar el caso de unos pacientes que les dije, mira, tu pronóstico es 5%, pero créeme que vamos a estar contigo, y si este 5% te hace sentido, a mí me ha sentido. Y ujú. sí, lo lograron. Qué fuerte, ¿no? O sea. Entonces, pero bueno, saber que uno va a estar ahí con ellos, como médico, Ujú, como equipo, y que también, si te dices, bueno, este es tu pronóstico, pero pues vamos con todo por él, ¿no? Y al exacto. final también parte del quehacer de uno es darles alternativas, ¿no? Ujú, Entonces, desde hablar de que tenemos un plan A, un plan B, y es donde tenemos que ir un paso adelante, el integrar un equipo multidisciplinario como exacto. un médico internista si hay un problema de sistémico, ¿no? Como algún problema de salud importante. Eh, el tema de manejo y acompañamiento de emociones. Y ahora que además, pues que tengo el privilegio de conocerte, pues esto es algo muy novedoso, pero ¿por qué no también tenernos presente a un coach que Ujú, además, pues ya, ya, ya se vivió esta ujú, experiencia, ujú. y crear un caparazón para el paciente y que se sienta acompañado. Y eso creo que va a ser la mejor manera también de proteger sus emociones. Exacto. Yo creo que algo al final es el enfoque también que se le da cada vez más a la medicina, tiene mucho que ver con lo que hacen ustedes, ¿no? Es un enfoque, mm, bueno, yo uso un enfoque 360, ¿no? O sea, no quiero ir con toda la potencia ahí, con todo y te lleno de medicamentos y miro solamente lo mío y sí, al final logré
el objetivo, vale, pero ¿a qué costo, no? O sea, lo que tú decías, pues también la cantidad de medicamentos influye, también el tener embriones de mala calidad te va a influir luego emocionalmente, porque a mayor número de transferencias fallidas, ahí se te va cargando la mochila de frustración, de miedo, de ansiedad, de inseguridad, o sea, emocionalmente una transferencia y una beta espera, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más seguro puedo estar que ese embrioncito va a tener una buena calidad, mejor. Con lo cual, lo que decías de tener ese enfoque 360, de tener un psicólogo, un médico internista, que están viendo en global todo. Yo tuve también la ayuda, ¿no?, de la parte endocrina, que resultó también ser muy importante en mi caso, ¿no? Entonces, el tener como todo ese soporte, pues creo que es fundamental. Y te quería preguntar si sí realmente ya también se consideran, eh, aparte de la alimentación, prácticas como el yoga, como el mindfulness, o sea, si sí, ya la medicina tiene en cuenta también estas prácticas como beneficiosas en el caso particular que estamos hablando de la reproducción, o sea, asistida. Yo sé que en otras áreas, por ejemplo, en oncología, yo tengo, como doy clases de yoga, tengo algunas alumnas que me dicen, sí, pues yo tuve cáncer y lo primero que me dijeron fue, ve a yoga, tal. También en reproducción asistida ya se valora como positivo cuando se le puede ofrecer como apoyo y como acompañamiento durante el tratamiento a la paciente estas técnicas, estas herramientas. Por supuesto. Y te voy a explicar por qué. Fíjate que un ejemplo claro de esto es la paciente que después de pasar tratamientos logra el embarazo de manera espontánea. Ujú. ¿Cuántas anécdotas no hemos tenido de eso, no? Y creemos que mucho de eso es que también llega un punto donde acepta, pues no lo logré, que desafortunadamente llega a ocurrir, pero cuando también cambia su estado mental, Algo. porque sí está cuantificado, Faila. O sea, no es solamente que eh, sea un espectro Sí, virtual, sino en realidad está medido. El cerebro manda señales, por ejemplo, tenemos un cerebro primitivo que es el hipotálamo. ujú, Y entonces ahí está el centro de la saciedad, el centro del placer y bueno, el centro reproductivo, donde está la ujú, hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, este manda señales con pulsaciones de radiofónicas ujú, hacia la hipófisis y de ahí hacia los ovarios. ujú. Entonces, por ejemplo, está medido que ciertos tipos de estado mental pueden variar. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en los exámenes? Por ejemplo, que una mujer esté estudiando, viene a los exámenes y puede tener variaciones en su ciclo. Pues Exacto. claro, puede haber cambios también. Ujú, Pero también eh, eh, el estrés, por ejemplo, genera cambios citotóxicos y mayor producción de especies reactivas de oxígeno, lo que llamamos estrés oxidativo. ujú, Entonces, el, por ejemplo, y no lo digo porque esté esto aquí, sino porque ujú, realmente lo que hemos visto es el ejercicio cardiovascular, pero también el yoga, hacen que genere un enfoque al paciente y un estado mental donde esta transmisión de señales, el de estar tranquilos en el día a día, puede ayudar de manera significativa. No hay todavía una información suficientemente robusta para yo poderte decir, bueno, es que ujú, sube 3%, sube ujú, 5%, pero hemos visto que un gran porcentaje de pacientes que se han logrado embarazar son pacientes que hacen ejercicio, que ujú, tienen, y muchas de que se han logrado embarazar que hacen yoga. O sea, no, he ujú, tenido varios casos, varios ejemplos de éxito que ujú, hacen yoga. Pero ujú, hay otras técnicas, como tú dices, está el mindfulness, está, eh, por ejemplo, actividades como escribir, pintar. O sea, también creo que es muy importante que el paciente no se centre completamente en su tratamiento. Por exacto. ejemplo, nosotros en México fuimos de los primeros en, después de una transferencia, no mandarlos a reposo. Hubo un par de estudios, y eso sí tenían un universo importante de pacientes donde
un estudio fue americano y otro europeo, donde se demostró de manera contundente que les iba mejor a las pacientes después de una transferencia cuando iban a hacer sus actividades normales que las que se quedaban en reposo. Qué fuerte. Y te platico una anécdota muy rápido. Ujú, Septiembre de 2017, ujú. 19 de septiembre, cuando Del fue temblor. el temblor. Ujú, Yo estaba sentado, estaba en Ciudad de México en ese entonces, dirigiéndose a Ciudad de México, y tenía una paciente mía, urgencióloga de Chicago. ujú, Le hice la transferencia, se paran, van a la recepción. Yo estaba ya con otra paciente y empieza el temblor. Yo ya, ujú. en Ciudad de México pues estábamos súper habituados a temblores, Sí, pero cuando empiezan a romperse los ventanales, sabíamos que esto se trataba de algo más fuerte. diferente, sí. Y entonces, bueno, pues ya para no ser el cuento muy largo, la paciente perdió su vuelo, perdió su conexión a Atlanta, llegó directo a guardia de urgencias en el Chicago Memorial. Y dije, bueno, pues con todo ese estrés, quién sabe qué impacto. Bueno, ya el niño, ya te estoy platicando que ya tiene 4 años. Qué fuerte. Entonces, y ahí es donde te digo, es el estado mental. Habíamos hecho el simulacro del temblor. Sí, Afortunadamente ese día coincidió de una manera sí, espectacular que sí. había habido un mega simulacro en Ciudad de México que no se había Ujú, hecho en mucho tiempo. ujú. Y entonces, 2 horas más tarde fue el real. 2 horas más tarde, ya supimos todos qué hacer, Sí. pero entre otras cosas, pues yo estaba preocupado por mis pacientes y Ujú, estábamos afuera, si te acuerdas, ahí en Prado Norte hay pues sí. un camellón donde está Ujú, unas jardineras y hay un camino que te lleva pues, para que puedas, es un walk path que está ahí. ujú. Y estuve platicando con pacientes y le preguntaba a ella, ¿y cómo estás? Bien, bien, bien. Pues es que te pones a pensar, pues claro, es una urgencióloga Claro. que, Está, que no está ve, entrenada. que no lo ha ¿Para qué? visto, a que no está acostumbrada, ¿no? Sí, Y sí, entonces sí. perdió su vuelo, llegó a guardia, no durmió en 2 días, Y se aún embarazó. así, exacto. Sí, y no es como esa obsesión de qué puedo hacer, qué tengo que dejar de hacer, que tengo, es como, no, o sea, mentalmente, lo más que yo me acuerdo que a mí me molestaba justo cuando tú ponías ese ejemplo de las pacientes que se quedan embarazadas después de dejar los tratamientos, porque cuando tú eres la paciente te molesta que te digan relájate, pero no se trata de un relájate superficial, se trata de, igual que de después de esta transferencia, trata de llevar tu vida lo más normal posible, sin que todo ese foco esté ahí, de hacer las actividades que te causen ese estado de meditativo, ¿no? De concentración, lo que tú decías, puede ser caminar, puede ser pintar, puede ser escribir, pero que te da esa sensación como de paz interior, porque ahí es donde está el éxito. O sea, cuando se combina la ciencia y la tecnología que permite un laboratorio, etcétera, etcétera, con esa conexión con tu interior y con esa paz interior, ahí hace clic y sucede la magia. Y fue bueno, en mi caso fue lo que sucedió. Yo recuerdo que tuvimos varias transferencias seguidas, tuvimos un parón muy grande donde profundicé en el tema del yoga, donde viajamos a India, ¿verdad? Regresé y te dije, estoy lista. Dejé mi trabajo, Lo recuerdo. ¿te acuerdas? Dejé el trabajo en el mundo corporativo de moda y no sé qué. Empezamos, surgió un tema endocrino y ya, o sea, fue como que boom. ¿Por qué? Porque yo sí lo reconozco, hubo, por supuesto, todo el trabajo que habíamos hecho previamente en conseguir esos embrioncitos y demás, y hubo ese clic mental que acompañó a que la magia sucediera, o sea, sin duda. Claro. Y creo que uno como médico también tiene un quehacer muy importante. Primero es conocer a tu paciente. Dos, abrir los canales de comunicación, porque la medicina no debe ser cuadrada. Oye, quiero hacer esto. También no uno tiene que poner de sí para buscar qué otras cosas están ofreciendo, no solamente la medicina. Entonces, hablando del tema de meditación, del tema de hacer otro tipo de cosas,
que Ujú, realmente me ayuden a mi paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo mucho el tema del ejercicio, porque el ejercicio te ayuda a ir rompiendo tus propios retos, ¿no? ujú, Ir logrando metas, ir logrando objetivos, pero también tiene un factor de enfoque, un factor de cambio de tu actividad neuronal, ¿no? ujú, ujú, Entonces, y no solamente eso, ¿no? Hay otras opciones también, como la nutrición, algunos oligoelementos, y también la biota, que se ha visto que cada vez tiene más y más relación con el estado de salud. ujú. Sí, leí hace poco también eso, cómo la biota influye incluso en el útero, en el estado del útero, ¿no? Que me sorprendió bastante porque hasta ahí no me había informado yo cuando me tocó. ¿Y cómo es la comunicación con tus pacientes? ¿Cómo son esos canales tuyos de comunicación con tus pacientes? Mira, yo la realidad es que hace poco me entrevistaban y la entrevista era enfocada la persona y al doctor, ¿no? Y a veces es difícil no separar, pero Ujú, yo creo que tampoco debe haber una total separación entre la persona y el doctor. Creo que debe haber, como les decía, como una especie de difuminación. ujú. Pero para empezar, yo, por ejemplo, todos mis pacientes tienen mi línea abierta a las 24 horas. Doy fe. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque al final también tiene uno una vida personal. Pero también creo, yo quizá llámalo que soy muy conservador, que soy muy chapado a la antigua, pero yo soy una persona que cuando adquiere un compromiso, y parte de ello es que yo sabía que iba a tomar no solamente una profesión, sino una vocación. Ujú, Y yo sí tomé muy en serio esta parte de estar ahí, de dedicarte al 100%, que la medicina ujú, es muy celosa. ujú. Pero también, por lo que viví con mi esposa, también tuve a mi hija, fue mi cumpleaños hace 2 años, mi hija nació, ayer cumplió 2 años. Ah, qué bueno, Entonces, felicidades. ella es del 7, Ujú, festejamos mi cumpleaños una semana después, ujú. y al día siguiente de mi cumpleaños estábamos internando a mi hija en terapia intensiva. No me digas. Entonces, sí, pues porque tuvo una bronquiolitis, afortunadamente solo salió bien. Pero, pero bueno, pues al final todas estas cosas me han hecho a mí ser más sensible a que el paciente se siente solo, a que el paciente necesita saber que estás ahí, ¿no? Ujú, Obviamente hay varios canales de comunicación, está el correo, pero creo que la parte más personal, ¿no? No digo que tenga que ser así, no digo que todos los ujú. doctores lo tengan que hacer No. como yo Ujú, lo hago, pero creo que también es muy importante dos cosas, que el médico ponga su mejor empeño en sentir acompañado al paciente y segundo, que también el paciente sienta que hay un equilibrio entre que es un médico capaz, con conocimientos, pero también por otro lado que haga que haya esa química, porque si no hay esa química y esa confianza como hubo con ustedes, pues ujú. la realidad de las cosas es que también no ayuda. No, Debe haber ese equilibrio, ¿no? Que te sientas con la confianza de decirle, leí esto. exacto. Y también desde el punto de vista humano, el mundo de la medicina llega a ver un poquito de ego, o a veces, o un poquito de recelo. Ujú, Pero también uno debe ser en esa parte también abierto y es también parte de la comunicación, que no solamente está a las 24 horas, sino en el momento que están ahí tus pacientes, les des esa tranquilidad de que los vas a escuchar y ujú, también tener a veces la humildad de decir, pues fíjate que esto no lo sabía, ujú, pero te ofrezco revisarlo. ujú, Y te regalo una llamada ujú, y te regalo un correo y te digo, oye, fíjate que revisé esta parte, ¿no? No ujú. ser tajante también decir, no, pues no viene en el libro y Y ya. punto. Sino también creo que esto está cambiando. Nosotros somos ahorita el primer centro en todo el planeta que ya integró la inteligencia artificial para Wow. selección de embriones y espermas. Qué Pero fuerte. no todo es ciencia, hay otras cosas más.
¿no? Y Ujú. creo que debe haber un match, una combinación perfecta entre la ciencia, entre la ciencia, la tecnología, pero también la parte humana y social que Sí. nos rodea y, y otras cosas como el estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, Ujú. por eso el volver a una alimentación adecuada, el estar, yo creo que del ejercicio, por ejemplo, a mí me llevo que también hacer ejercicio al aire libre cuando sea posible, también estar en contacto con la naturaleza, con otro tipo de ambiente, que Ujú. en teoría es menos nocivo que a veces estar en la ciudad, pues Exacto. también eso es parte de esto, ¿no? Sí. Creo que no es una sola cosa, creo que es un todo. Un todo. Y justo lo que decías, ¿no? Que a veces es una cosa que es un proceso que se lleva muy en soledad, porque muchas veces cuando empezamos los tratamientos de fertilidad, no lo sabes, o sea, lo llevas con tu pareja, muchas veces nadie más lo sabe, ni siquiera un círculo, porque además son años, entonces al principio a lo mejor no lo sabe nadie, luego lo saben ya tus papás, luego lo vas ampliando, pero se hace todavía más importante el tener esa química con la persona, con el médico que se está tratando, porque es la tercera persona que sabe, ¿no? Por lo que estás pasando. Y es algo solitario en tu trabajo, pues yo recuerdo, ¿no? Yo tenía que ir, lo que comentabas antes, cada 3 días a hacerte un análisis de sangre para ver qué tal tus hormonas. Nadie lo sabe, tienes que ocultarlo. Entonces, tener esa disponibilidad tan grande y esa flexibilidad, yo recuerdo escribirte, ¿cómo crees que va a pasar esto? Porque claro, me tengo que ir de viaje de trabajo y no sé si voy a poder, o sea, te contaba mi vida, ¿no? Que en el fondo era como, pero tener esa confianza y que tú vas a entender la parte humana, ¿no? Vas a entender que hay una motivación detrás que, que reduzca mi nivel de estrés en todo ese tratamiento, pues claro, te hace todo muchísimo más llevadero, pero sí que es importante que exista esa química, ¿no? Porque también hay una confianza detrás y hoy en día que estamos tan saturados de información, es lo que tú decías, ¿no? Porque luego llega una amiga y te dice, ay, pues a mí mi médico me sugirió esto, Sí, fulanita, la prima de no sé quién se quedó embarazada con tal cosa, y la otra, entonces hay momentos, o lees, o googleas, o ves en Instagram, ¿no? Hay algunos momentos que te llega tanta información que es necesario tener muchísima confianza con tu doctor para lo que tú decías, para poder decirle, oye, me han dicho esto, ¿tú qué opinas? O lo probamos, no lo probamos, tiene algo que ver conmigo, o sea, tener esa confianza para saber que estás donde tienes que estar y en las manos de la persona que realmente va a darte lo que decías antes, todo el abanico de alternativas para claro, ti, ¿no? sí. Y por eso se los planteaba de manera anticipada, porque es, es un punto al que también tenemos que llegar, ¿no? Entonces, ¿a quién le hago caso, no? Entonces, Ujú. yo no veo mal, de hecho, es imposible que uno hoy en día, porque hay pacientes que me llegan a preguntar, oye, ¿no te molesta si yo reviso? O eres de los que nos dicen que no busquemos información. No, al contrario, yo creo que sería ponernos como médicos, por ejemplo, una venda en los ojos diciéndoles, no lean, no revisen, no, no es justo, ¿no? Ujú. Primero que nada es un derecho fundamental el tener acceso a la información. Ujú. Segundo, es un reto para nosotros estar a la par de los cambios continuos que está habiendo. Entonces, si no nos vamos rezagando, si no nos vamos renovando también. Ujú. Y digo, sí, a veces es importante que haya prudencia a veces de la familia, por ejemplo, porque Ujú. hoy justo platicaba eso con unos pacientes hace un momento, que se encontraron, ella tiene 40 años, se encontró a su sobrina y la sobrina, oye, pues es que ya estoy embarazada y ustedes a dónde van. Y, y mi paciente, que es su tía, le dijo, pues nada, voy a revisar al ginecólogo. Y la sobrina empezó a preguntar, oye, pero es que ya es muy raro que vengan muy seguido al hospital y algo traen. A veces llega a haber esa presión del círculo familiar o social. Entonces creo que eh, finalmente, a veces cuando vemos un ser querido, que algo nos preocupa, pues es imposible no a veces evitar hacer Ujú. comentarios, hacer opiniones.
pero Ujú. también debe haber cierto grado a veces de prudencia, hasta Exacto. dónde, ah, porque también es invadir la privacidad, ¿no? Entonces siempre hay esa presión, entonces las pacientes sienten esa presión de todos lados, ¿no? Con lo Entonces, cual no queremos decirlo a nadie. exacto, entonces sí, Ujú. es porque es un tema, ya no es un tema tabú afortunadamente, pero es un tema delicado porque genera dolor. Exacto. Y, Y sí, sí. y ahí es por eso donde yo decía, si el médico de hoy no se plantea esa personalización, ese contacto. Es imposible estar, abarcar, ver 1000 pacientes y tener ese contacto cercano. Yo prefiero ver pocos pacientes o el número de pacientes que yo pueda darles esa calidad de atención y darles ese seguimiento que se merece. Porque al Ujú. final hay mucho más que pues un tratamiento en esto, ¿no? Ahí invertido no solo dinero, emociones, tiempo, esperanzas, ilusiones, son muchas cosas. Entonces, yo creo que, entre otras cosas, un consejo que le daría a las pacientes es eso, ver que tengan una persona, un médico, que tengan un contacto, tener a alguien como tú, tener un coach, Ujú. y también hay herramientas, por ejemplo, está la European Society, la American Society, tienen páginas especiales para pacientes, donde pueden encontrar información más, en un lenguaje más, no tan técnico, y que les puede ayudar a también estar revisando temas o tópicos específicos que tienen que ver en el tema de la infertilidad. Porque también a veces en Google hay información que no está editada o incluso que ya está no tan actualizada, ¿no? Exacto. Y a Pero veces fuentes que no son no tan fiables. Y porque, precisamente a lo mejor porque ya están desactualizadas. ¿Me claro, oías? entonces aquí es importante no, el no, no decirles a los clientes, no busquen, no, busca todo lo que quieras y siéntete con la libertad de mandarme todas tus preguntas, todas las dudas, inquietudes. Y también no que las pacientes se sientan con esa confianza de decir, tenemos que nosotros apoyarles con todas esas inquietudes, ¿no? Uno no tiene por qué, tu doctor no tiene por qué molestarse porque buscaste o leíste, al contrario, se trata de que esté contigo y que te disuada todas esas, y te ayude a despejar todas esas dudas y te diga sí, porque sí, no, porque no te recomiendo esto, Ujú. y que además, pues al final eso le va a dar, se va a traducir en más tranquilidad. Y creo que un consejo también final de todo esto es, si es el médico que te hace sentir así y tú sientes que estás recibiendo esa información, también pues depositar la confianza y también en dejarlo, como decimos aquí en México, dejar la bolita en su cancha, porque también estarte llevando eso, el día a día a tu trabajo como paciente, el día a día, ¿qué va a pasar? ¿Va a pegar? ¿No va a pegar? Pues tampoco estás viviendo, ¿no? Exacto. Entonces Ujú. también dejar la pelotita también de repente del otro lado, pues bueno, ya que el doctor se Confiar, encargue, confiar, ¿no? confiar. Ujú. Sí, entonces digo, no estoy diciendo confiar ciegamente porque somos humanos, también nos podemos Ujú. equivocar, pero sí también entregar a veces esa Exacto. carga que tenemos, ¿no? Y Ujú. parte de ello es que nosotros como médicos, los que tenemos la pelota de nuestra cancha, Ujú. es, pues, oye, ofrecerles, fíjate que yo conozco a Faina, que es Ujú. coach, que te puede ayudar, Ujú. yo tengo integrado en Ujú. mi equipo un psicólogo, Ujú. psiquiatra, que además tú me conoces, así lo hago, Ujú. tengo un endocrinólogo, tengo un neurólogo, tengo Ujú. internista, tengo nefrólogo, tengo Ujú. etcétera, etcétera, un experto en imagen, para generar un círculo que le haga sentir al paciente protegido. Exacto. Y sí, lo que decíamos, claro, de mi parte yo lo que le recomendaría es esa parte de confiar, que la traduciría un poco como dejar el control sobre todo, ¿no? O sea, y si ya confiaste en tu doctor, ahora ya no vas a poder controlar.
este tratamiento va a salir bien, y cuántos ovocitos voy a tener, y cuántos embriones van a lograr seguir adelante, cuántos tendré de día 3, porque te vuelves lo que estabas diciendo, ¿no? Nos volvemos absolutamente locas y son cosas que se escapan a nuestro, pues en realidad totalmente a nuestro control y a nuestro, entonces es como dejar ahí un poco y ocuparte en centrar tu foco y tus emociones a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? A continuar un poco con tu vida, tu relación de pareja, que no se vaya desgastando, Claro, aquellas cosas que te hacen estar centrado, equilibrado, en contacto con la naturaleza, alimentarte bien, ejercicio físico, y eso sería como el 360 del que hablábamos antes. Y nada, claro. pues quería dejar un momentito, si las personas que nos están escuchando quieren hacer alguna pregunta, pues este sería el momento. Y, y bueno, un poco, yo creo que hemos englobado todos los temas que yo me podría tirar aquí 45 minutos más hablando, porque además me encanta porque tenemos una visión tan parecida de todo esto, pero yo también como que el consejo que yo doy, incluso a mis amigas que todavía no están en estos temas de fertilidad, es ser un paciente proactivo, Claro, ¿no? Proactivo ok, yo confío plenamente en mi doctor porque yo lo he elegido, porque tengo química con él, porque sé que somos un equipo, voy a poner yo también de mi parte, ¿no? claro, Voy a poner de mi parte desde que me despierto por la mañana con mis hábitos, con mi estilo de vida, eh, con mis emociones, con mis sentimientos, para que ese equipo finalmente sea un equipo ganador. Porque a mí lo que me pasaba o lo que me pasó al principio de mis tratamientos antes de llegar a estar en tus manos era que como estaba como un poco abrumada por todo, iba como un poco a la deriva y no me sentía empoderada mi tratamiento, ¿no? Sentía que yo poco podía hacer y todo lo hacían otras personas y lo que me decía este doctor, que además era una eminencia y que lo primero que me dijo fue que fuera pensando en un vientre de alquiler, me hizo como un ¡pum! Me explotó el cerebro, tuve una semana de duelo y luego a partir de ahí dije, no, este señor no claro. me conoce, no conoce, me ha visto 2 veces en la vida, no conoce mi cuerpo, no conoce mis circunstancias. Tenían, yo creo, una manera de gestionar todo esto totalmente diferente, lo que decías tú un poco, ¿no? Esa filosofía de vamos a meter hormonas así, y tú sabes que así mi cuerpo no funciona para nada, con lo cual rompí un poco esa creencia de ser paciente pasiva a ser una paciente proactiva. Entonces, ese para mí fue un gran aprendizaje, la verdad. Claro, claro, claro. Ujú. Ay, perdón, se me Y cayó tantito, sí, que me entró una llamada. una llamada. Ahí, ahora sí, perdí un Ya, momento pero ya te veo perdón. bien. Sí, entonces creo que eso que acabas de decir es un punto muy importante porque también, fíjate que nosotros con mi esposa lo vivimos también, Ujú, entonces, pues es parte también de este proceso y es volver al tema de confianza, ¿no? Es ujú, buscar una segunda opinión también es muy valioso. Yo, de hecho, muchas veces les he dicho a los pacientes, y siéntanse con la confianza, decirme, oye, fuimos a pedir una segunda opinión. ujú, Y porque si yo no procuro eso, se vuelve como un tema con los hijos de, si yo no les doy la confianza, me paso regañando a mis hijos y no ujú, les doy la confianza de decirme, oye, pues fíjate que hice esto o me pasó ujú. esto, porque lo voy a regañar, pues yo prefiero que mis hijos estén cerca de mí y que me digan, oye, pues hice esto, Claro, ¿no? claro. Igual Ujú, que los pacientes que no se sientan mal por pedir una segunda opinión, al contrario, es ujú, volver a ese punto tan importante que acabas de decir, el ser proactivo y y permitirles. ¿Por qué? Porque también pueden a veces estarse contrapunteando a veces algunas cosas
Y uno como médico pues nunca debe molestarse, al contrario, decir, no, pues qué bueno, porque esto me habla que tienes un genuino interés de salir adelante. Y Ujú. entonces, y que también te va a ayudar a que te digan, oye, pero tomé esto, tomé aquello. Y también uno buscar la manera, porque además si fueron una segunda opinión y regresan contigo, es porque siguen viéndote a ti como esa persona que, Exacto. que quieren los pacientes que esté en sus vidas, en su tratamiento, y que uno debe tomar esa respuesta, esa actitud de, pues gracias por estar conmigo, a Ujú. pesar de que fueron a pedir opiniones, y vamos a ver cómo integramos la recomendación, no criticar tampoco, no Claro. criticar, ni tampoco decir, Ujú. no, es lo que yo digo, no, sino al contrario, decir, mis pacientes tienen un genuino interés por salir adelante, y Ujú. cómo yo voy a corresponder a, pues debe ser equitativo, de la mejor manera, en ese apoyo, en ese respaldo, decir que bueno, a veces no siempre es tan bueno ya pedir 4 o 5 opiniones, pero 2, 3 opiniones es importante, ¿no? Y también Ujú. el ser proactivo, como tú dices, ese me toca a mí ponerme la inyección a tal hora, me la pongo, ¿no? Me Ujú. toca ir a mi cita, ir a mi cita. Exacto. Y bueno, oye, fíjate que empecé a ver que el magnesio, el selenio, el zinc pueden ayudar, el inositol. Pues, oye, empiezo a revisarlo y voy haciendo mi lista de preguntas para el doctor y decirle, Ujú. oye, leí que, por ejemplo, la biota tiene un efecto importante, ¿no? El Ujú. antibiótico que me prescribiste, ¿qué impacto puede tener en la biota de mi endometrio? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Sí. Así que lo que tú dices es también fundamental, porque al final Ujú. dicen que, pues, para lograr las cosas uno tiene que ir por ellas. Las cosas no van a llegar solas. No, para nada. Pues nada, yo creo que por hoy está, hemos tratado un montón de temas. Tenía por aquí un montón apuntados, yo creo que no se me ha olvidado ninguno. Y te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, que sé que es súper valioso, que estás siempre con mil cosas, pues eso, pendiente de tus pacientes todo el día y parte de la noche también. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir, porque además me encanta, porque utilizas ejemplos y nos explicas de una manera que lo podemos entender fácilmente los que no somos expertos en este tema. Así que te lo agradezco un montón, de verdad, y espero que por aquí me dicen, pues, nos dicen enhorabuena, así que les ha interesado. Y espero que sí, muchas gracias, que si surgen, gracias a ustedes por conectarse, y que si surgen dudas, podamos repetir, a lo mejor. Claro, claro, de verdad, Faina, créeme que el que mis pacientes se acuerden, yo tengo muy buena memoria de mis pacientes porque pues me he involucrado mucho. Ujú. Algunos dicen que es un defecto, algunos dicen que es una virtud. Yo quiero pensar que pues que es nada más mi forma de ser y ya, ¿no? Ujú. O Ujú. sea, Ujú. yo soy quien soy y así me formaron, Ujú. pero pues para mí créeme que el agradecido soy yo, porque depositaron algo tan importante en mis manos y Ujú. Y que, por ahí están brincando. que ya los vi que están enormes, ¿no? O sea, de verdad Es- no lo puedo creer. Pero de Están verdad, enormes, gracias sí. y que me invites, a alguien Ujú. tan, con tanta audiencia como tú me invite, pues créeme que el honrado soy yo. No, no, ¿Eh? no, al Y las contrario. veces que sea, a mí me encanta. Y mira, por aquí dice, tus pacientes y sus allegados se acuerdan de ti y te agradecen. Alguien ha Ay, llegado. muchas gracias. Así que no, yo abro este vídeo, lo dejaré colgado en el perfil, y si llegan preguntas y si queremos tratar algún tema más específico y no en Morelia, está ubicado en el Hospital Los Ángeles. Sí, ah, exactamente. Y bueno, pues ya estoy también en Guadalajara. Ya a la Ciudad de México sí sigo yendo. Lo que Ujú. hacemos es, por ejemplo, pacientes interesados en Ciudad de México que el privilegiado en llevarle su tratamiento, hacemos videoconsulta
ya sabes, está el equipo de Ciudad de México, yo estoy más a cargo de la oficina, porque en Morelia todavía no tenemos centro, porque como sabes es una tecnología muy robusta, muy avanzada, que entonces necesitamos llegar a ese punto donde ya se pueda establecer aquí, pero estoy trabajando en paralelo con Ciudad de Morelia y Guadalajara, estoy 2, 3 días en Guadalajara, el resto aquí en Morelia, pero eh, primero pues puedo verlos en Guadalajara si lo necesitan, pero también la tecnología nos permite hacer una primera consulta, una videoconsulta y estar haciendo un trabajo en equipo, y eso sí, como tú lo sabes, Sí. yo personalmente les hago la extracción de óvulos y yo personalmente les transfiero sus embriones porque pues me gusta ser muy apapachador y yo ser quien asuma también esa responsabilidad. Así es que, pues ya, yo hago toda la parte, quizá la parte de seguimientos, yo hago el trabajo en equipo para tomar decisiones, porque además Morelia, Ciudad de México, Guadalajara tenemos reunión diaria para establecer indicaciones. Si dicen que 2 cabezas piensan mejor que una, imagínate 6, 8 cabezas Seis, ocho cabezas en cada caso. en cada caso, ¿no? Entonces, y saber cuál es el mejor momento para extraer tus óvulos, cuál es el mejor momento para transferir tu embrión. No, además está increíble porque ahora con la videoconferencia, el poder hacer tratamientos, ¿no? Y consultas hacia distancia, y yo, o sea, doy fe también de eso porque recuerdo que cuando a mí me tocaba la transferencia que fue la definitiva, tú estabas con todo el rollo de ir, de volver, no sé qué, Sí, y moviste cielo y tierra para estar allí en el momento clave y ser tú el que transfiriera ese embrioncito ganador. Así que doy fe que no paras y que vas gracias. de un lugar a otro para atender a tus pacientes de la mejor manera. Pues así me gusta, afortunadamente jamás lo he sentido, porque pues cuando estoy en mi casa estoy y siempre estoy abierto a contestar preguntas y lo he sabido llevar con mi familia, eh, pero también en el trabajo soy muy entregado, pero no lo siento como algo pesado para mí porque adoro mi trabajo, o sea, la verdad es que lo disfruto Lo tanto, disfrutas. muchísimo, que al contrario me gusta y seguir y seguir y seguir, porque al final, pues, bueno, tú me conoces, yo siento que allá arriba me dieron alguna especie de don pues, para estar ahí con los pacientes, de tener esta personalidad y pues y tuve la suerte también de hacer, de trabajar en lo que me apasiona. No siempre Exacto, coincide, no siempre exacto, coincide. exacto. De encontrar tu vocación en el momento, porque a veces se pierde ese talento o se encuentra ya muy tarde, así que sí, eres un afortunado. Sí, pues parte de ello es seguir tus sueños y eso Sí, aplica para todo, para para todo. ser papás, para pelear y decir, dejé todo por, por lograrlo, ¿no? Sí. Qué Entonces, bueno. esto es muy importante. Un broche de oro para nuestra conversación. Muchas gracias, Reina. Bueno, pues nada, doctor Luis Miguel, muchísimas gracias y pues nada, estaremos en contacto y ojalá podamos repetirlo. Muchas gracias. Claro que sí, las veces que me quieras invitar, será un honor y les mando un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo muy fuerte de regreso. Chao. Y gracias a Chao. todos por conectarse. No, hombre, gracias, hasta luego.